Knisterle. sape solena kanchen gampo tensen gyatsoy. Ja, fertig. Oi, aquí en el monasterio de Trepun Coma
Estamos aquí en este campo de debate que vamos a inaugurar hoy. La mayoría de los monjes os habéis reunido aquí. Y también hay muchos médicos y también algunos extranjeros. También habéis venido este grupo de Emory, que llevamos muchos años haciendo investigación juntos y han venido muchos grandes estudiosos científicos aquí a vernos hoy. Pues vosotros, en primer lugar, a todos vosotros os voy a dar la bienvenida y a decir Tashi de ley. Hola a todos. La ciencia parece que la vemos como algo lejano a nosotros. Y tengo algunos estudiosos, cuando les dices ciencia, me dicen, hay que tener cuidado antes de estudiar la ciencia porque eso puede matar nuestra fe. Pero en realidad nosotros, en este budismo que tenemos en el Tíbet, es el budismo que viene del linaje de sánscrito. Y el budismo que viene en Pali fueron las enseñanzas que el Buda dio en primer lugar, que están relacionadas con los 3 entrenamientos superiores. Así que son la base como el fundamento para el budismo. Así que el budismo que llegó al Tíbet es principalmente en sánscrito. Así que es un conocimiento que proviene del canon sánscrito. Por eso, en el segundo giro de la rueda del Dharma, en las enseñanzas del pico del buitre, se explicaron los sutras de la perfección de la sabiduría. ¿Cierto? Y poco a poco llegaron estas enseñanzas a Nalanda, que la bajen un poco, ¿no? Porque es que no soy nada. Así que y ahí encontramos todas estas enseñanzas que provienen de la India. Ahí no se había extendido la ciencia. Si se hubiera extendido la ciencia, seguramente el Nagarjuna hubiera sido un científico, hubiera estudiado ciencia. Él estudió medicina, que era lo que tenía la parte científica que había en ese momento. Es seguro que en Nalanda se hubiera estudiado ciencia si en la época en Nalanda, si en esa época hubiera habido el campo de la ciencia. Porque ellos estudiaban de una manera a través del análisis y a través de la lógica. Y se desarrolló, estas ciencias se desarrollaron aquí en la Universidad de Nalanda. Nosotros hablamos de 3 tipos de fenómenos: los fenómenos que son obvios, los que son ligeramente ocultos y los que son extremadamente ocultos. Los obvios son aquellos que la ciencia investiga. Y finalmente, toda la sabiduría se tiene que basar en estos fenómenos obvios. Así que, primero tenemos que hacer una presentación sobre los fenómenos obvios.
como puerta para seguir con nuestra investigación. Y en este sentido, si lo hacemos juntos con la ciencia, lo vamos a poder lo voy a hacer de una manera más sutil, más profunda. Así que los monjes y monjas pueden estudiar ciencia para investigar los fenómenos obvios, pero no debemos únicamente interesarnos por las mejoras materiales. La ciencia hace investigación solamente por los objetos materiales, los objetos físicos, pero no se interesan por la consciencia. Yo les dije que sería bueno que empezaran a interesarse también por la consciencia. Estas conversaciones hemos tenido con la ciencia. Los científicos ahora mismo solamente se interesan por las mejoras materiales. Y nosotros en los textos budistas nos interesamos principalmente por la psicología. Y yo creo que si nosotros podemos ayudarnos unos a otros, nosotros podemos ayudar a la ciencia a nivel psicológico y los científicos nos pueden ayudar a nosotros para tener una comprensión mayor de los fenómenos obvios. Por ejemplo, la física cuántica es increíble. Nosotros en nuestros textos decimos que los fenómenos no existen tal y como se nos aparecen. Y esto lo dice de manera igual la física cuántica. En los textos del budismo hablamos sobre esto. Tengo un conocido que se llama Raja Ramana, un físico cuántico indio, y él me dijo, la física cuántica es nueva en Occidente, pero en la India hace ya 2500 años que se hablaba de la ficción filosófica que está asociada a esta ciencia de la física cuántica. Así que sí, los estudios de Nalanda analizaban los textos y miraban decían que era, por ejemplo, Nagarjuna decía que eran solamente una mera imputación, existían por mero nombre, si los vas a investigar no los encuentras. Y nosotros contrastamos distintos textos y también debemos incluir la sabiduría de la ciencia y también compartir con ellos la presentación psicológica budista. Nosotros hemos estudiado principalmente la psicología y que hemos generado cierta experiencia que podemos compartirla con la ciencia y complementar los conocimientos científicos para profundizar en este conocimiento. Antiguamente, en la época del Buda, se debatía con las escuelas no budistas, con los mutikpas. Había muchas visiones filosóficas diferentes y los maestros estudiaban todas ellas para poder contrastar. Nosotros tenemos que ser budistas del siglo XXI y nuestros estudios tienen que ser también acordes a este siglo y debemos complementar nuestros estudios de la religión budista con los estudios de ciencia. Y para que nuestros estudios sean completos. Así que los científicos, yo por eso también he puesto interés en la ciencia. Podemos tomar el asunto del que se habla en los textos del budismo y solo sacar la parte que sería ciencia budista, la parte que sería la psicología budista, que sería incluida de la ciencia, y luego la parte que habla de interdependencia podría ser una parte diferente, y después la parte religiosa la podríamos poner separada. Así que podríamos dividir los textos del Kangyur y el Tengyur, las traducciones de la palabra y las exégesis, en distintas asignaturas o distintas secciones. Hay unos cuantos queses que han estado trabajando muy duramente para poder sacar estas distintas secciones de las enseñanzas del Buda, que serían la ciencia, la filosofía y la religión.
la parte de la ciencia es algo que surge del budismo, pero es algo que se debe estudiar de modo académico, no asociado a una religión, porque no tiene ninguna necesidad de ser asociado a una religión. Por ejemplo, la psicología budista es algo muy útil y ahora para todas las personas. Así que podemos incluirlo dentro de la educación del conocimiento y no dentro de la religión. Así que eso podemos convertirlo con la ciencia. Lo tenemos traducido al inglés, al chino, al japonés y me parece que también al ruso y también al mongol. No, el mongol todavía no está terminado, pero pronto llegará. Así que esto nos sirve para mejorar el conocimiento en general. Y se está extendiendo también a Occidente. Y por eso nosotros podemos ayudarlos. Hace 3.000 años en la India se hablaba sobre la no violencia. Desde entonces se habla sobre la no violencia. Y esta no violencia se refiere a respetar a los demás, amar a los demás, cuidar a los demás. Así que esta visión de la no violencia sería la visión de la conducta, que también incluiría también el amor y el cariño. Esto surgió en la India hace más de 3.000 años. Y también había una investigación sobre la psicología en la India y se hablaba de la visión superior y de la calma mental en este contexto, ya aquí en la tierra de los Aryas, que se llama la India. Esta presentación psicológica de la India es muy profunda y tenemos que esforzarnos en estudiarla. ¿Por qué? Porque en el mundo ahora tenemos unos avances materiales muy grandes, pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones nocivas, por el odio, etcétera, vemos que hay luchas incluso en las distintas religiones. Así que en este mundo todas las personas quieren ser felices y no quieren sufrir. Esto es por igual. Pero debido a que nuestra mente no está disciplinada, nosotros tenemos mucho sufrimiento. Y por eso, ahora, en primer lugar, tenemos que comprender bien una presentación de la psicología. La ciencia solamente se ocupa por las conciencias sensoriales. Ahora está empezando a comprender la conciencia, a estudiar la conciencia mental. En el siglo XX no se estudiaba en absoluto la mente. No había ningún interés por ello en la ciencia. Y poco a poco ahora están empezando la neurociencia también a preocuparse no solamente por la configuración del cerebro, sino también por la conciencia que puede transformar el cerebro. Algo diferente del cerebro sería la experiencia, la conciencia. Esto empezó a finales del siglo XX, que algunos neurocientíficos expertos empezaron con este tipo de investigaciones. Y esta presentación psicológica tan profunda no la tenemos más que en Oriente, no la tenemos en Occidente. Está muy bien, en Occidente la mayoría son cristianos y ellos en el cristianismo solamente se preocupan por obedecer o por respetar a un Dios, pero no por analizar bien cuál es la naturaleza de la conciencia. Nosotros en el budismo decimos que cada uno tenemos que transformar nuestra mente, que el Buda no nos puede dar una bendición para transformar nuestra mente. En el Buda sí que tomamos refugio en los objetos de refugio, pero principalmente lo que hacemos es estudiar las presentaciones de las bases, los caminos y los resultados del Buda
para generar la sabiduría que surge del estudio, después la que surge de la reflexión y finalmente a través de la meditación generamos una experiencia especial que va transformando gradualmente nuestra mente. En la India hay esta presentación general y dentro de ella, de todas estas presentaciones indias, encontramos la de el budismo del linaje sánscrito, que es algo que ahora mismo es muy relevante para todo el mundo y de mucha necesidad. Así que no podemos quedarnos simplemente mirándonos a nosotros mismos y tenemos que ayudar a todo el mundo, al resto del mundo. Tenemos que compartir con ellos nuestros conocimientos y ayudarlos. El budismo, el Buda lo explicó siempre sabiendo cuáles eran las disposiciones mentales de cada uno de los discípulos. Así que nosotros del mismo modo tenemos que conocer cuál es el modo de conocer de las personas en Occidente y sobre esa base, desde el punto de vista científico, allí podemos ver que no basta solamente con la ciencia para explicar el modo de generar, por ejemplo, amor. Así que es muy importante que compartamos con nosotros nuestra presentación psicológica y que compartamos nuestros conocimientos con los científicos y que tengamos conversaciones en las cuales nosotros podemos comparar nuestros distintos métodos de investigación y nuestros conocimientos. Este tipo de conversaciones con la ciencia, yo creo que serían muy acordes con el modo de estudio de Nalanda y también yo creo que deberíamos comparar con ellos solamente más bien este linaje del sánscrito, este canon sánscrito más que el Pali. En Delhi nos reunimos una vez y estuvimos hablando sobre los 16 aspectos de las 4 nobles verdades y etcétera. Estamos reunidos ahora con monjes del canon Pali y todas estas partes básicas fundamentales como las 4 nobles verdades, también como los 37 aspectos de la iluminación. Estos son comunes a todos nosotros. Y entonces yo les pregunté, pero ustedes solamente se basan para comprender por ejemplo los 16 aspectos de las 4 nobles verdades solamente en las citas de las escrituras o en la argumentación. Y ellos me dijeron solamente en las citas de las escrituras. Entonces yo recordé que, por ejemplo, en el Pramanavartika, en el segundo capítulo, se explica a través del razonamiento cómo provienen los 16 aspectos de manera gradual, por ejemplo, de la transitoriedad, viene el sufrimiento, etcétera. Y entonces vemos como que el canon Pali normalmente se basa solamente en las citas de las escrituras, mientras que el canon sánscrito analiza las escrituras para ver si las puede aceptar o no a través de la investigación. Así que esta presentación del canon sánscrito que analiza las enseñanzas del Buda, de las bases de los caminos y los resultados, es algo muy relevante para todo el mundo. En los estudios de lógica, nosotros tenemos, por ejemplo, las bases, que serían las 2 verdades, que serían los caminos, que serían la conducta y la visión.
Y una vez que comprendemos las bases, entonces podemos comprender la existencia de la verdad de la cesación. Cuando comprendemos las dos verdades, que existe la verdad última y la verdad convencional. Y comprendemos que la ignorancia es una mente incorrecta, una mente errónea, y que existe una mente directamente opuesta a ella que la puede contrarrestar, que es la sabiduría. La ignorancia es una conciencia errónea, es un desconocimiento y no tiene un apoyo, una cognición válida que lo apoye. En cambio, cuando pensamos que los fenómenos no existen de manera verdadera, no están establecidos de manera verdadera, esta idea es una conciencia correcta, con lo cual está apoyada por una cognición válida, por argumentos correctos. Y de esta manera, a través de eliminar la ignorancia, podemos eliminar las emociones nocivas y lograr la liberación. Así que tenemos que establecer bien la presentación de las bases, de los caminos y de los resultados a través del análisis y de la investigación. Y es muy importante también que compartamos nuestros conocimientos con los científicos y tomemos los conocimientos de ellos. Este tipo de conversaciones va a ser bueno para nuestro conocimiento y también para los científicos. Por ejemplo, su presentación de la psicología no es profunda ni completa. Y después la presentación de la física cuántica, por ejemplo, sobre que no existen los fenómenos tal y como los percibimos, no existen tal y como se nos aparecen, eso está muy bien, pero ellos en la física cuántica no se pregunten por el observador. Creo que si ellos se preguntan también por el modo de existencia del observador, que será más completa. También es muy similar el modo en que ellos explican que los fenómenos existen siempre que hay una cognición válida que los perciba, y si no hay una cognición válida que los perciba, no existen. Así que me parece que se parece mucho la presentación de la física cuántica a la presentación del ser en sí, de la ausencia de sujeto y objeto que presenta la escuela Chittamatra. También en los textos del budismo se habla, por ejemplo, del yo, de cómo existe el yo, que sería el modo de análisis también del observador, de la física cuántica, que en este sentido, por ejemplo, Nagarjuna nos dice que no es los agregados, ni es distinto de los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Entonces, este sería un modo de pensar dónde está, de buscar el yo, de pensar el modo de existencia del yo entre los agregados. Y vemos que realmente es una mera imputación nominal. No existe en el lado del objeto. No hay nada que podamos señalar con el dedo que digamos este es el yo. Es solamente una imputación nominal. Solo existe de modo nominal. Cuando hablan algunos que piensan que creen en un atma, en un alma, cuando yo les digo que no hay nada que señalar con el dedo, no se sienten cómodos. Pero si realmente nos acostumbramos a esta idea de ausencia de Atman, poco a poco nuestras emociones nocivas van a ir disminuyendo. El otro día estábamos hablando sobre física cuántica y decían, no existe el fenómeno tal y como se nos aparece. Eso lo decía la física cuántica. Y esto también hace que disminuyan nuestras emociones nocivas. Eso también en la sabiduría fundamental, en Nagarjuna, yo lo dice muy claramente, también que
cuando dice el deseo, el odio y el aturdimiento surgen, afirmamos, de las conciencias conceptuales. Surgen en base al error de lo agradable y lo desagradable. La base de todas las emociones nocivas es la noción de existencia, la noción de realidad. Y esto, al eliminar esta noción, disminuir esta noción, disminuir las emociones nocivas. Y lo hemos comprobado también en los físicos cuánticos. Al reflexionar en la física cuántica, sus emociones nocivas también disminuyen. Así que si nosotros investigamos esto, podemos generar certeza sobre la existencia de la cesación, de la verdad de la cesación. Realmente se puede cesar el sufrimiento. Y por eso se dice que necesitamos comprender bien las bases, necesitamos comprender bien las dos verdades y a través de esa comprensión comprender bien las 4 nobles verdades. Y así podremos comprender que realmente existe la cesación y podemos lograr el estado de budeidad. Y así podremos realmente creer que hay un maestro insuperable que es el objeto de refugio del Buda y también sus enseñanzas, el Dharma, y los practicantes, la Sangha. Y de esta manera también podemos tener una buena comprensión de los objetos de refugio, tomar refugio, un refugio basado en el conocimiento y en el análisis. Así que nuestra mente la tenemos que transformar a través del pensamiento. Así que ahora vamos a ver el texto. Primero vamos a ver la alabanza a los 17 panditas de Nalanda. Lo voy a leer. Dios entre los dioses, surgido del compasivo deseo de beneficiar a los seres errantes, que has logrado la protección trascendente, abandonado y realizado lo necesario y encaminas a los seres mediante las enseñanzas sobre la originación interdependiente. Ante ti, poderoso sol, me postro. Entonces, decimos que Nagarjuna es el segundo Buda, el segundo maestro. Es un maestro muy precioso. Experto clarificador del método profundo de la originación dependiente, el sentido exacto comprendido en la madre de los Budas, pionero del camino del Mahayana Supremo, tal como el Buda profetizó. Nagarjuna, a tus pies suplico, discípulo principal de aquel gran erudito y gran realizado que cruzó el océano de filosofías budistas y no budistas y es la joya de la corona entre los seguidores de las enseñanzas de Nagarjuna. Ante ti, el Bodhisattva Deva, dirijo mis súplicas. Su santidad nos ha explicado que él escribió las 400 versos. Después el siguiente es Buda Palita, que nos explicó muy bien sobre la originación independiente y él nos dijo: si algo estuviera establecido por su propia esencia, entonces ¿por qué tenemos que imputarlo siempre en relación a otros fenómenos? No se puede imputar directamente. Si estuviera establecido por su propia esencia, sería imputable de manera directa. Pero siempre tenemos que imputarlo en relación a otros fenómenos. Y esto nos muestra que es un mero nombre, una mera imputación nominal. Y de esta manera, este aferramiento a la existencia verdadera, al pensar en esto, este aferramiento a la existencia verdadera se diluye. Pues pasamos al siguiente, que es Baba Viveka. Baba Viveka escribió el ardor de los razonamientos, que es difícil leer, es complicado. Y en este texto se dice que la presentación de Nagarjuna sobre la vacuidad es insuperable y que no debemos fiarnos de la presentación de la vacuidad, que habla de la vacuidad de dualidad entre sujeto y objeto que presenta la escuela Chittamatra. Después el siguiente es Chandrakirti.
que dice que no hay nada que podamos señalar con el dedo. Entonces, sobre él, el texto dice: propagador de los caminos completos del Sutra y del Tantra, experto en los aspectos profundos y extensos del método Madhyamika, en el que la vacuidad y las apariencias eliminan los dos extremos. También en la alabanza a la interdependencia, la Machonkapa nos dice que el Buda es un orador excelente porque nos hablaba sobre la interdependencia. Las causas y los efectos parecen que se benefician, y uno es beneficiado y el otro beneficia. La causa beneficia al efecto. Y por esta razón, algunos dicen que los fenómenos existen por su propio lado. Pero realmente podemos utilizar este mismo argumento por el hecho de que realmente los objetos dependen de otros para su existencia. El efecto necesita de su causa para su existencia. Si algo realmente depende, no está establecido por su propia esencia. Los fenómenos pueden ser dependientes o independientes. Si dependen de otros para su establecimiento, entonces no pueden estar establecidos de manera independiente. Está muy bien este razonamiento. Este almohadón es muy blando. Siéntese usted ahí mejor. Dice que está más durito, porque usted se mueve mucho. Y se puede usted caer porque el almohadón es demasiado blando. Entonces, experto en los aspectos profundos y extensos del método Madhyamika, en el que la vacuidad y las apariencias eliminan los dos extremos a través de la originación dependiente y lo meramente condicionado. A tus pies, Chandrakirti, suplico. Ahora el siguiente es Santideva, experto en mostrar a una multitud de afortunados discípulos el verdaderamente maravilloso camino de la gran compasión, utilizando los versátiles métodos de los linajes extenso y profundo. A tus pies, Bodhisattva Santideva, suplico. Bodhisattva Santideva escribió El modo de vida de los Bodhisattvas, un libro increíble con unos consejos que son insólitos. Este texto del modo de vida de los Bodhisattvas lo escuché de Kunu Lama Rinpoche. Él me lo explicó y él me dijo que este texto contiene ahí en el siglo VIII se escribió, contiene el modo de generar bodhicitta, de intercambiarnos con los demás, y desde entonces no hay ningún libro que haya presentado este método de manera mejor. En el sexto capítulo, si leemos el sexto y el 8, son muy buenos para nosotros. Por ejemplo, el sexto habla sobre los inconvenientes del enfado. A través del razonamiento nos explica cuáles son todos los inconvenientes de enfadarse. Y también nos explica cuáles son los inconvenientes del egoísmo y cuáles son las ventajas del altruismo. Y al leerlo realmente podemos eliminar el egocentrismo. Así que como mínimo tenéis que estudiar el capítulo 6 y el 8. ¿Me habéis entendido? Iniciador del camino, de acuerdo con la disposición mental de sus discípulos, gran experto exponiendo los fundamentos lógicos del Madhyamika, la cognición válida, y divulgador de las enseñanzas del victorioso en la tierra de las nieves. A tus pies, gran abad, Santaraksita, suplico. Santaraksita fue muy amable para con nosotros.
Tison Dechen, el rey del Tíbet, fue muy amable con nosotros, y Songtsen Gampo, este rey del Tíbet, también muy amable con nosotros. Al introducir el Dharma, Santraksita fue invitado por Tison Dechen al Tíbet, y él conocía a muchos meditadores, a grandes meditadores chinos también, Santraksita. Y ellos tenían este monasterio de Namye, donde había una sección de meditaciones, de meditadores. Tenían distintos jardines, se llamaban los distintos jardines, distintas secciones del monasterio de Samye, uno de traducción, otro de meditación, de Vinaya, etc. Y el budismo se había extendido a la China también, pero el budismo que había en Tíbet en ese momento venía de la China, pero consideraron que era mejor traer el budismo de la Universidad de Nalanda desde la India, así que invitaron a Santraksita. Y eso fue gracias a Tison Dechen, el rey del Tíbet en ese momento. Y Santraksita dijo: vosotros tenéis una escritura tibetana que inventó Songtsen Gampo, el rey Songtsen Gampo encargó que se inventase nueva, se crease. Así que vosotros debéis estudiar en tibetano, debéis traducir todo al tibetano. No hace falta que aprendáis sánscrito, que aprendáis pali y leáis todos los textos en estos idiomas. Debéis traducirlo todo al tibetano y estudiarlo en el tibetano. Y se dice que también Santraksita aprendió tibetano. Y gracias a ello tenemos estos 300 y pico volúmenes de las enseñanzas traducidas al tibetano, los 100 volúmenes de la palabra y los 600 de las exégesis. Así que así lo dijo Santraksita. Y esto fue muy bueno para nosotros, y todo fue gracias a Santraksita. Y se tradujeron todos estos textos en el jardín de la traducción en el monasterio de Samye. Y ahora los tenemos todos ellos, todos estos volúmenes traducidos. Las enseñanzas del Buda, las exégesis, la tenemos completo, toda la colección completa. Eso es algo inaudito. Después expuso de un modo exhaustivo la manera de meditar en el camino medio, libre de extremos y en la unión de la calma mental y la visión superior conforme a los sutras y los tantras. Clarificó de modo impecable la doctrina del victorioso en la tierra de las nieves. A tus pies, Kamalasila, suplico. Había algunos monjes chinos en la sección de meditación en el monasterio de Samye en esa época que decían que bastaba con una meditación no conceptual para lograr la iluminación. Y esto estaba haciendo mucho daño al Dharma porque la gente no estudiaba. Así que Santraksita mandó llamar a Kamalasila para que debatiese con aquellos monjes chinos. Y Kamalasila debatió y ganó los debates. Eso es algo muy importante. Inspirado y cuidado por Maitreya, avezado en difundir todos los conjuntos de discursos Mahayana, revelador del camino extenso, que conforme a la profecía abrió el camino de la escuela Chittamatra. A tus pies, Asanga, suplico. Los 5 textos de Maitreya son importantísimos, que vinieron a través de Asanga, y sobre todo el Avisamayalakara, el Alamkara, el ornamento de las realizaciones claras. Es un texto muy profundo que explica muy claramente las realizaciones, los caminos y las tierras. Después, erudito excelente que mantuvo la visión filosófica de la doble vacuidad contenida en los 7 tratados sobre Abhidharma y que clarificó las teorías filosóficas de los Vaibhasikas, Sautántricas y Viñavadas. A tus pies, Acharya Vasubandhu, suplico. Vasubandhu tiene estos textos
sobre los tres mundos, sobre el Monte Meru, etcétera, que nosotros no aceptamos, que no podemos aceptar de manera directa, tenemos que decir que son textos interpretativos, porque si existieran de esa manera tendríamos que percibirlo y no lo percibimos. Experto exponente de viene Dignaga, este lógico que nos ofreció el ojo consciente de la discriminación certera, un lógico increíble. Dignaga fue escribió estos textos sobre lógica, que nos abrió 100 puertas etimológicas con el fin de revelarnos el sistema de las escrituras del Buda. Al siguiente, experto exponente de los magníficos métodos del Dharma, que profundizó en las ideas centrales del budismo y de otros sistemas, ganando certeza en los caminos extensos y profundos de las escuelas Sautántrica y Chittamatra. A tus pies, Dharmakirti, suplico. Dharmakirti escribió todos estos temas, muchos distintos textos sobre cognición válida, tratados sobre cognición válida, como el Pramanavartika. Hay algunos estudiosos que estudian solamente los textos de Maitreya sin estudiar los textos de lógica, pero para conocer bien las escrituras en profundidad necesitamos estudiar también Pramana y lógica, epistemología. Aquel que prendió la lámpara que ilumina el sentido del ornamento, el significado de la perfección de la sabiduría, traído por Asanga y su hermano, de conformidad con el sistema Madhyamika que carece de los extremos de existencia e inexistencia, a tus pies, Vimuktisena, suplico. Este ha sido Vimuktisena. Al siguiente, clarificador de las tres madres, las escrituras de la suprema perfección de la sabiduría, siguiendo las instrucciones de Maitreya, y cuya exposición del sentido de la madre fue profetizada por el victorioso. A tus pies, Haribhadra, suplico. El texto el comentario claro de Haribhadra lo memorizáis muchísimos de vosotros, muchos de vosotros monjes, y me parece que es muy buena idea memorizarlo porque tienen explicaciones también muy profundas que explican el ornamento de la realización clara. Después el siguiente, excelente en estabilidad y aprendizaje, que integró las intenciones de las 100.000 categorías del Vinaya y que explicó de modo profundo. También en esta explicación clara de Haribhadra se nos habla que se nos explica que hay dos tipos de estudiantes: los estudiantes más de capacidad intelectual mayor y menor. Yo siempre digo que tenemos que acercarnos siempre al budismo a través del análisis, como practicantes inteligentes. Y tenemos que lograr la fe siempre a través de la sabiduría. Si realmente lo hacemos de esta manera, el budismo podrá mantenerse en el mundo durante cientos de años. Si nosotros solamente nos basamos en la fe y decimos, oh, me refugio, pero no estudiamos los textos, no generamos certezas sobre lo que estudiamos, somos seguidores de capacidad inferior y es difícil que el budismo se mantenga en el mundo por mucho tiempo. Así que tenemos que ser seguidores de capacidad intelectual superior. Si nosotros solamente decimos, cuando nosotros tomamos refugio en las tres joyas, lo tenemos que hacer siempre siendo seguidores de inteligencia superior. Con este análisis, con esta sabiduría, con este estudio previo. Cuando estábamos en el Tíbet, nosotros nos quedábamos ahí en la tierra de las nieves y no teníamos mucha relación con los demás. Después llegamos aquí al exilio y nos abrimos al mundo. Antes solamente teníamos es como si fuera un mercado muy pequeño, hemos llegado a un mercado muy grande. Y ahora hay gente de muchas partes del mundo que prestan interés al budismo. Cada vez hay más interés por el budismo.
Y también, poco a poco, muchos científicos y grandes estudiosos occidentales se están acercando al budismo como una fuente de sabiduría. Nosotros, ahora que estamos en el exilio, tenemos que ayudarlos. Cuando estábamos en el Tíbet, en el monasterio de Drepung, por ejemplo, estaba cerca del Lhasa y estaba ahí en su montaña, encerrado, como retirado. Y ahora, una vez que hemos llegado al exilio, estamos abiertos al mundo. Y algunos nos llaman lamaístas. Nos dicen que es la religión del lamaísmo. Porque tenemos mucho respeto por los maestros. Porque respetamos mucho y ponemos al maestro en un trono, ¿no? Y ahora nosotros que hemos llegado a este mercado del mundo, tenemos que mostrar que no somos lamaístas, sino que somos seguidores de las enseñanzas de Nalanda de una manera pura y a través del conocimiento y a través del análisis lógico. Tenemos un tesoro que es un tesoro de la humanidad que nosotros lo hemos conservado muy bien durante el tiempo que hemos estado en el Tíbet y que hemos seguido conservando. Este conocimiento del budismo que tenemos los tibetanos es algo que podemos utilizarlo para beneficiar a los demás. Por ejemplo, ahora, cuando hay muchos tibetanos que se prenden fuego a sí mismos por la causa tibetana, pobrecillos. Pero ellos se sacrifican a sí mismos, pero no matan a otros ni son violentos con otros. Pero tenemos, ellos tienen todo este sufrimiento mental, pero no lo utilizan para dañar a otros, sino que protestan de manera pacífica. Y toda esta fuerza que tenemos, toda esta determinación que tenemos que ponerla en estudiar y en esforzarnos para poder ayudar a otros también. Ahora que estamos aquí en este lugar que es la India, donde estamos refugiados, nos hemos acercado más al resto del mundo y podemos ayudarlos, compartir nuestro conocimiento. Entonces, esto ha sido Haribhadra, después de excelente en estabilidad y aprendizaje, que integró las intenciones de las 100.000 categorías del Vinaya y que explicó de modo profundo e inequívoco la liberación individual de acuerdo con el sistema Mulasarvativadim. A tus pies, Gunaprabha suplicó. Sostenedor ideal del Vinaya, diestro en el tesoro de las tres cualidades. Tenemos estos textos del canon Pali en Sri Lanka, en Birmania, en Sri Lanka, etcétera, que está muy bien. Hay todas estas enseñanzas Vinaya porque ellos las tienen en Pali y nosotros las tenemos en sánscrito. Hay distintos conjuntos de votos que son iguales y se explican tanto en el canon Pali como en el canon sánscrito. En sánscrito hay algunas palabras dentro de del ritual que son diferentes, que se hablan de un conjunto de 7 votos, que es algo diferente del canon Pali. Lo demás es todo igual. Las enseñanzas que tenemos en el Tíbet
tenemos que estudiarlas bien y después añadir las enseñanzas de Vinaya y de Tantra también. Las enseñanzas del Sutra son enseñanzas genéricas, mientras que las enseñanzas del Tantra son enseñanzas para estudiantes específicos. En el Sutra encontramos los 3 entrenamientos superiores y en especial el entrenamiento superior en sabiduría. Y si añadimos a esto la conducta, entonces podemos realmente hacer bien la práctica del Tantra, porque si no, simplemente cantar mantras no nos va a servir de mucho. Y por eso hay esta terminología que hace esta diferencia entre los estudiantes de estas enseñanzas genéricas y las de las enseñanzas específicas. Pues seguimos. El 18 Satisa, amable rey que hizo florecer la doctrina del victorioso en la tierra de las nieves y expuso mediante los senderos de los 3 tipos de seres las tradiciones extensa y profunda. Esto es Satisa. Después, al final, hay una parte en el texto que dice: al comprender el significado de las 2 verdades, el modo en que las bases existen, nos cercioramos por medio de las 4 verdades de cómo llegamos a la existencia cíclica y de cómo la dejamos. Conducida por una cognición válida, nuestra fe en los 3 refugios será firme. Bendecidme para que plante la raíz del camino a la liberación. Bendecidme para que manifieste una bodhisattva espontánea, cuyas raíces son la compasión ilimitada que desea proteger a los seres errantes y la renuncia, la aspiración a la liberación, a la purificación de todo sufrimiento y de sus causas. Bendecidme para que tras escuchar, reflexionar y meditar sobre el sentido de las obras de los 2 grandes pioneros, haya certeza fácilmente con respecto a todas las claves profundas de los caminos de la perfección y del Vajrayana, que pueda vida tras vida obtener un buen renacimiento, que posea los 3 entrenamientos y contribuir a la doctrina como hicieran los grandes pioneros, sosteniendo y propagando las palabras y las realizaciones de las enseñanzas mediante la docencia y la práctica. Que este gran globo, que es nuestro mundo, se embellezca siempre, de suerte que todas las organizaciones religiosas se colmen de santos, eruditos y practicantes que, evitando todo modo de vida deshonesto, dediquen su tiempo al estudio, la reflexión y la enseñanza. Y que gracias a esto recorran los caminos y las tierras del Sutra y del Tantra en toda su extensión, y tras alcanzar pronto el estado de la magna omnisciencia que otorga los 2 fines de modo espontáneo, se apliquen al beneficio de los seres mientras exista el espacio. Todas maravillosas explicaciones de las enseñanzas profundas y extensas, tenemos que siempre preguntarnos cómo es todo lo que estamos estudiando. Nagarjuna y sus hijos espirituales dividían los textos en textos interpretativos y textos definitivos. Ellos no aceptaban la palabra del Buda directamente, sino que siempre se preguntaban ¿cómo es esto? Y si realmente se podía aceptar de manera definitiva o no. Esto es algo muy importante, analizar todo lo que estudiamos. Para nosotros comprender el budismo tenemos que comprender para poder practicarlo necesitamos comprender la vacuidad, pero tiene que estar acompañada por la bodhicitta, por la compasión. Esto es algo muy importante. Todas las maravillosas explicaciones de las enseñanzas profundas y extensas, excelentemente reveladas por el señor Buda, que fueron compuestas por estos estudiosos de la noble tierra de la India, pueden abrir los ojos de cualquier persona que tenga un conocimiento con criterio. En la actualidad, y gracias a la bondad de estos grandes eruditos, estas enseñanzas han sobrevivido sin decaer
y siguen siendo objeto de estudio, reflexión y meditación después de más de 2500 años. Por eso compuse esta oración, para recordar su generosidad, y aspiro a seguir sus pasos con fe inquebrantable. En ese momento en el que todos hemos sido testigos de un formidable avance en los campos de la ciencia y la tecnología, aunque también estamos distraídos en gran medida por el ajetreo y el bullicio de nuestras vidas agitadas, es de vital importancia para todos los que seguimos al Buda que desarrollemos una fe basada en la comprensión del Dharma. Por lo tanto, debemos investigarlo analizando sus razones con una mente imparcial e inquisitiva. Para desarrollar esta fe que se basa en la sabiduría que nace de la comprensión, son indispensables las obras correspondientes a las tradiciones profundas y extensas compuestas por los maestros universalmente conocidos como los 6 ornamentos y 2 supremos, y también las de otros como Buddhapalita y Aryabhimuttasena. Esta oración de los 17 panditas de Malanda también nos sirve como una introducción al budismo que hemos mantenido en el Tíbet. Así que ahora vamos a hablar sobre este otro texto, que es de Chanakya Rinpoche, sonata de la visión filosófica que reconoce a la madre. Aquí la madre se refiere a la vacuidad. Este texto lo escribió Chanakya Rinpoche. El abad, el sostenedor del trono de Drepung, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Tenpa Tenzin. Tenpa Tenzin. Él vino a un debate en el que yo estaba y él había escrito un comentario sobre la alabanza a la interdependencia de Lama Tsongkhapa y me dio una transmisión oral sobre este texto. Así que, y también sobre este texto que estamos viendo ahora. Así que yo tengo la transmisión oral de esta sonata que reconoce a la madre. Dice: Emaho, el ser en sí de la interdependencia es inaudito. Maestro que enseña la realidad desnuda y cuya amabilidad es impagable, colóquese en el centro de mi corazón. Este maestro se llamaba Rinpoche, que era un gran erudito y había estudiado también los textos que se habían extendido en la China, que tenía mucho interés por conocer también otras tradiciones. Te explicaré lo que sé de forma directa en pocas palabras. Entonces, todos los fenómenos se nos presentan como existiendo de una manera vívida, lo que habla allí. Yo, el hijo enloquecido que ha abandonado por tanto tiempo a su vieja madre, ¿cómo, sin haber reconocido a tan amable madre aún viviendo a su lado, he podido llegar a vislumbrarla? Y después dice, este hermano, que es la interdependencia, que al hermano le llaman la interdependencia, a la madre sería la vacuidad, me engañó y pensaba, no es, será. Y cuando pensamos sobre la interdependencia, a veces nos surge la idea de que existen los fenómenos por su propia esencia. Y por eso dice que este hermano, que es la interdependencia, nos engañó. Estos objetos y sujetos, y entonces yo pensaba, esto no es, será. Estos objetos y sujetos variados son parodias de la madre. El nacimiento, la muerte y los cambios son mentiras de la madre. La infalible madre me ha trampeado. Y pensé que mi hermano, la interdependencia, me resguardaría. En realidad, solo hay esperanza de liberarnos mediante la vieja madre. Si los fenómenos existieran por su propio lado, por su propia esencia, no podrían ser interdependientes. Entonces, si lo pensamos de esta manera, la interdependencia nos sirve para respaldar la vacuidad y no para eliminar esta idea. Los fenómenos están establecidos de manera interdependiente.
por eso los vemos cambiar y transformarse. Entonces dice, si los objetos y los sujetos existieran tal cual, no habría modo, aunque nos refugiasen los victoriosos de los tres tiempos, modo de lograr la liberación. Todas estas transformaciones variadas son manifestaciones de la Madre inmutable y por ello nos podemos liberar. Esto es lo mismo que dice la física cuántica. Entonces, en ningún caso está establecida la inexpresable Madre. También Nagarjuna, en su sabiduría fundamental, dice: todo lo que es originado en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe. Por lo tanto, los fenómenos que no son vacíos no existen. Si nosotros investigamos de manera profunda, los fenómenos se nos aparecen como si existieran por su propio lado, y esto es una existencia como sólida que se nos presenta. Y por eso generamos, sobre la base de esta ignorancia, generamos el apego y el rechazo. Y por eso también dice Nagarjuna, dice: acabar con el karma en las aflicciones es la liberación. El karma en las aflicciones proviene de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. También Kunu Lama Rinpoche, que sabía sánscrito, él me dijo que en sánscrito decía: se agotan en la esfera, como en la vacuidad, no con la vacuidad. Hay diferencia entre en este matiz, porque si se agotan a través de la vacuidad se refiere a la verdad del camino, y cuando dicen se agotan en la vacuidad, como en la esfera de la vacuidad, se referiría a la verdad de la cesación. Así que es debido a las elaboraciones mentales, que en este caso se refieren a la noción de existencia verdadera, que nosotros generamos estos pensamientos discursivos que da lugar al karma y las aflicciones que generan nuestro sufrimiento. Entonces, en ningún caso está establecida la inexpresable Madre. En todo caso, se muestran las falsas apariencias que dependen de ella y de los que depende ella. Esto es lo que debo entender. El no encontrar al viejo padre cuando lo busco es encontrar a la madre vieja. Al encontrar al viejo padre en el regazo de la madre, ambos me dicen con cariño que me guardarán a mí, su hijo. Lama Tsongkhapa, el gran maestro, escuchó de su maestro que tenía que poner especial interés en estudiar Madhyamika, y después él fue a Tíbet Central y ahí estudió en distintos monasterios y puso mucho interés en la visión filosófica de Nagarjuna de una manera especial, y tuvo visiones de Manjusri. Así que tuvo estas visiones gradualmente, y cuando vio a Manjusri, Manjusri le explicó la visión filosófica de Madhyamika, y Lama Tsongkhapa le dijo: no lo entiendo, es muy profundo, no lo entiendo. Y él le dijo: pues tienes que seguir estudiando los textos de Madhyamika, y tienes que acumular méritos también y purificar acciones negativas. Así que le dijo: estudia, sigue estudiando. Y Lama Tsongkhapa se fue a un retiro y estuvo haciendo acumulación de méritos y purificación de acciones negativas, y estudiando principalmente Madhyamika. Y ahí estuvo haciendo principalmente meditación analítica sobre Madhyamika. Y en un verso de su autobiografía espiritual habla cómo generó finalmente la visión filosófica de Madhyamika a través del estudio de un texto de Buddhapalita.
tuvo un sueño en el cual había varios maestros que estaban discutiendo y uno de ellos era Buda Palita y se acercó a él y lo tocó con su texto del comentario sobre el camino medio en la cabeza. Y le dijo, si el texto, si los agregados fueran el yo, entonces el yo tendría que compartir las características de los agregados. Y en ese momento, Lama Tsongkhapa, leyendo esta parte del texto de Buda Palita, comprendió la interdependencia de manera específica y la visión de la vacuidad. Y así pudo comprender el ser en sí de la interdependencia y entonces a través de esa comprensión generó una fe mayor en el Buda, el Dharma y la Sangha. Lama Tsongkhapa habla de la vacuidad siempre en términos de interdependencia y de mera imputación nominal. Y gracias a esta comprensión comprendió también la gran amabilidad del Buda al enseñarnos esta presentación filosófica. Así que nosotros también tenemos que entrenarnos y algún día también vamos a comprenderlo. Si nosotros meditamos sobre estas palabras, también nos va a beneficiar en nuestra comprensión sobre la vacuidad. Entonces, aquí el rostro de la madre no es uno ni diferente. En el espejo del hermano, la interdependencia no se reconoce. Parece existir realmente alguien como yo. Parece existir realmente alguien como yo, enloquecido, no lo somete a análisis. Los Svatántrika Madhyamika que dicen que existen los fenómenos por sus propias características de manera convencional, dicen que tal y como nosotros los percibimos, existen de esa manera por sus propias características. Ellos lo que niegan es que los fenómenos existan de una manera establecida por su propio modo de existencia específico, sin ser colocados por medio de aparecerse a una conciencia inequívoca. Pero no niegan que existan por sus propias características. Allá donde miremos, todos estos fenómenos que se nos aparecen, ellos dicen que existen por sus propias características. Pero si lo pensamos de una manera más profunda, si existieran de esa manera, entonces, si nosotros eliminamos el calor, el color, la forma y las partes del fenómeno, entonces no podemos encontrar el fenómeno. Si lo buscamos, no lo encontramos y de esta manera llegamos a la misma conclusión que la física cuántica. No hay nada que encontrar si nosotros eliminamos las características del fenómeno, quitamos su color, su forma, las partes que lo componen, etcétera. No encontramos en absoluto el fenómeno como unidad en el lado del fenómeno. No nos queda más remedio que sea una mera imputación nominal. También el Lama Tsongkhapa, en la esencia del buen discurso, dice que tenemos que analizar tanto la verdad última como la verdad convencional. Todo lo que se nos presenta existe. ¿Pero cómo existe? Solo puede existir o del lado del objeto o como una mera imputación nominal, conceptual. No existe otro modo de existencia por el fenómeno
Y entonces, y puesto que, que el hecho de que exista por el lado del objeto está en contra del razonamiento, lo podemos refutar a través del renacimiento, no nos queda más remedio que el fenómeno exista de manera nominal, como una imputación por conceptos, por una mente conceptual. Sí, tenemos esta apariencia vívida, sólida. Es verdad. Y todos estos fenómenos existen. Son hay unas bases para la imputación de este fenómeno sobre las cuales nosotros lo imputamos, pero no encontramos el fenómeno en sí. Así que no nos queda más remedio que exista de manera nominal. Es algo importante que lo miremos así. Y si pensamos de esta manera, podemos refutar también a la escuela esvatántrica madhyamika, que dice que los fenómenos existen por sus propias características de manera convencional. La absorción meditativa de los Aryas analiza el modo de existencia de los fenómenos y ellos no encuentran ningún fenómeno que exista de manera verdadera. Lo que encuentran es que son meras imputaciones nominales. Porque la absorción meditativa de los Aryas analiza el modo de existencia último de los fenómenos y no lo encuentra. No existe una existencia verdadera para los fenómenos. Todos los fenómenos existen de esta manera, como meras imputaciones nominales. Para que algo exista de manera convencional, tiene que ser también cumplir tres características. Entonces, los escritos enviados al viento por Nagarjuna y Chandrakirti fueron asidos por el ave, que es la esencia de Manjushri, que es la Masokapa. Por ello, apartando las fatigas de tener que buscar en lugares lejanos, podré ver a la vieja madre que vive a mi lado. Como los fenómenos son meras imputaciones nominales, no están establecidos por su propia esencia. Así que la interdependencia y la vacuidad dependen una de la otra y podemos utilizar una para comprender la otra. Lo dice ahora, algunas de nuestras mentes claras se aferran a la idea de independencia o existencia verdadera y dejan intactas estas apariencias vívidas y parece que buscan un objeto de negación con cuernos. Los Chetama, por ejemplo, los Vaibhasika, los Sautántrica, ellos dicen que los fenómenos existen por sus propias características. Y también tenemos esta escuela tántrica o madhyamika que dice que no hay ningún fenómeno que exista como establecido por su propio modo de existencia específico sin ser colocado por medio de aparecerse a una conciencia inequívoca. Entonces, en el rostro de la madre, que carece de velos, no hay tales vidvirindos. Se dice que, aún con muchas explicaciones, si no son certeras, nos queda la duda de si se nos escapa esta madre vieja. El Buda decía: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A cualquiera que se lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces, cuando dice profundo y calmo, se refiere al primer giro de la rueda del Dharma, en el que habla de la verdad de la cesación, y después, sin elaboraciones mentales, se refiere al segundo giro de la rueda del Dharma en los sutras de la perfección de la sabiduría, cuando se nos habla de la luz clara del objeto, que los objetos no existen de manera verdadera. Y después, luminoso y no compuesto, se refiere al tercer giro de la rueda del Dharma, donde encontramos dos secciones. Uno sería el
sutra que revela el pensamiento, en el cual habla sobre la presentación filosófica de la escuela Chittamatra, y no nos referimos a este sutra, sino nos referimos al Tathagata Garbha, que es el sutra, que es el sutra fuente, el texto fuente en el que se menciona en el Uttara Tantra de Maitreya. Así que el Buda, en el segundo giro de la rueda del Dharma, habló sobre la luz clara de los objetos, y en el tercer giro de la rueda del Dharma sobre la luz clara del sujeto. En el tercer giro de la rueda del Dharma se habla sobre el poseedor de objetos, o el sujeto, que es la luz clara. Por eso dice luminoso y no compuesto. Cuando se dice no compuesto, aquí no se refiere a no compuesto porque sea permanente, sino que no está compuesto de las faltas adventicias. No tiene estas falsas adventicias. Sí que sería profundo y calmo el primer giro, sin elaboraciones mentales el segundo, y luminoso y no compuesto el tercer giro. Esta presentación la dijo por primera vez Kuntan Rinpoche, que dijo que en esta estrofa podemos ver la presentación de las enseñanzas del Buda de manera gradual, atravesando los tres giros de la rueda del Dharma. El primer giro de una manera más burda, luego de una manera más y más sutil en el segundo y el tercero. Por ejemplo, en Dzogchen se habla de la mente de Samantabhadra, que se presenta también en el tercer giro de la rueda del Dharma. Y esta presentación la vemos dentro del aislamiento mental, dentro de los tres tipos de aislamientos de los que se habla en el Tantra del Guhya Samaya. Así que en todos los giros de la rueda del Dharma podríamos decir que hablan sobre el Tathagata Garbha, el sutra de la esencia del Buda, de la naturaleza búdica, porque digamos como serían etapas o escalones para llegar a esa comprensión final. Pues aquí seguimos con el texto. Los fenómenos existen, mas no en este modo caótico y desordenado, pues el cariño inseparable y apacible de padre y madre parece suave y feliz. Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y los tres maestros de Occidente llamaron al elefante blanco, que es la madre, con nombres diversos: materia, tigre rayado, mono loco y descerebrado, no dualidad, bulto firme, y aún así han perdido a la madre vieja. Asimismo, muchos estudiosos de las escuelas Sakya, Nyingma y Karma y Rupakaryo presumen, pronunciando términos como conciencia propia de vacuidad y claridad no subjetiva. Asimismo, muchos estudiosos ellos hablan, por ejemplo, sí, de esta conciencia propia de vacuidad de claridad no subjetiva. Otros hablan de la conciencia de Samantabhadra, como hemos dicho, también de estas distintas escuelas. Hablan sobre todo estos términos que provienen de los segundo y tercer giros de la rueda del Dharma. También lo llaman Mahamudra, la mente innata, no fabricada, no existente ni existente, una mera ausencia u otros. Todo está bien si el objeto es alcanzado, pero me pregunto, ¿qué es lo que señalan con el dedo? Si lo miramos de manera profunda, entonces una persona que realmente tenga experiencia
Lo que dice aquí es que tendría que analizar bien a qué realmente se están refiriendo con todos estos términos. Como la materia externa no se desmonta, básicas, no os preocupéis, estad complacidos. Aunque sin autoconocimiento, la cognición y el conocimiento son posibles. Todos los viñadins, alegraos. Aunque sin naturaleza intrínseca, la dependencia permanece crudamente. Alegraos también los tres maestros orientales. Como la claridad y la vacuidad pueden ser consideradas como no contradictorias, los poseedores de las instrucciones de los alumnos no necesitan insistir. Aunque puro y prístino, el bien y el mal persisten. Los portadores de conocimiento no necesitan aferrarse a la pureza. Aunque meditan a través de la imaginación, lo innato amanece. Los ancianos meditadores no necesitan insistir. Como puede aceptarse la ausencia de elaboración de existencia y no existencia, los lógicos testaduros no tienen por qué preocuparse. Todo esto evolucionó quizás debido al desconocimiento de las convenciones estándar por aquellos que carecen de estudios extensivos. No es que no le tenga respeto. Por favor, perdóneme si alguien se ofende. Aunque no soy omnisciente, sin embargo poseo la experiencia en los modos de montar el caballo bien criado de las obras de mis antepasados. A través de un esfuerzo duradero y entusiasta, espero superar el acantilado intransitable. Bueno, entonces terminamos aquí con el texto. Yo, Ropetorye, realizo aquí con alegría. Bueno, entonces ya hemos terminado. ¿Vosotros que vais a ofrecer un mandala? Estáis para ir como preparando que vais a ofrecer un mandala, ¿no? Vale, pues preparadlo. Chaso. Hay muchas personas que son de Mongolia. Levantad la mano los que sois de Mongolia, los que habléis en Mongolia. Muchos de vosotros que estáis estudiando aquí en Goman. Sí. En el monasterio de Goman. Este monasterio tiene una relación especial con Hort, de la parte de Mongolia. Vine una vez aquí a visitarlos y había muchísimos maestros de Mongolia. También en Serache, pero donde más hay es en Goman. Incluso el abad ha habido un abad de Goman que se ha sido de Mongolia, y también el abad de Gyume también es de Mongolia. Así que hay algunos textos también de maestros de Mongolia que son muy profundos y muy buenos. Así que, igual que él dijo, que las enseñanzas del Buda se extiendan durante mucho tiempo. Así que nosotros fuimos los que ayudamos a las enseñanzas a la India, desde la India, y vosotros sois los que ayudáis a las enseñanzas desde el Tíbet hacia vosotros. Y también en Rusia, en Kalmykia, en Bureto, en Dua, todos los que sois de todos estos lugares. Habéis ayudado a la extensión de las enseñanzas, y nuestra relación con el Tíbet y con Hor fue especialmente desde Sonan Gyatso, desde el tercer Dalai Lama,
Y desde entonces han salido increíbles eruditos sobre budismo. Y en 1970 y el 80 también fui a visitar a Mongolia y hablé con muchos de ellos. También y se han ido construyendo también distintos monasterios y en distintas partes de Mongolia, en Hor y en otros lugares, y también hay muchísimo interés. Pero yo siempre les digo que es muy importante que estudiéis. Siempre lo digo cuando hablo. Y ahora a la BAB, Mongolia, que es de Mongolia, siempre le digo, lo sabe, siempre digo, tenéis que estudiar siempre. Si somos budistas del canon sánscrito, es muy importante que estudiemos. En China y en Japón tienen también esta tradición de Nalanda, que se extendió también a esos lugares. A nosotros nos llegó a través de Santaraksita, pero todos tenemos el mismo linaje de Nalanda. Pero en la China no ponen mucho interés en la lógica y la epistemología. Por ejemplo, en los textos de Dignaga y de Chandrakirti, por ejemplo, hay muchos textos de estos dos maestros que no están traducidos al chino. Y es muy importante que aprendamos en primer lugar lógica y epistemología y aprendamos a debatir y utilicemos después el debate para estudiar los textos. Siempre desde el punto de vista utilizando siempre la lógica. Nosotros los budistas tenemos que ser beneficiosos para otros. Me parece que la religión mayoritaria en Asia es el budismo. Tenemos en Corea, en Japón, el linaje de sánscrito, y todos ellos también recitan el Sutra del Corazón. Así que es muy importante que lo comprendamos bien y para eso que estudiemos. En Japón, cuando voy de visita, yo les digo, en los monasterios, no sé si hace un año más o menos que fui a Japón y estuve en un monasterio. Había una reunión allí y les dije, tenéis este templo que lo tenéis que convertir en una universidad y tenéis que tener conversaciones sobre budismo. Y ellos se comprometieron a hacerlo así. Es muy importante que estudiemos en estos tiempos. En Japón, el abad de aquel monasterio es conocido mío, nos llevamos muy bien, y él me dijo que en Japón, por supuesto en los monasterios, pero también las personas laicas, recitan el Sutra del Corazón, pero no saben lo que significa las palabras. Me lo dijo él mismo. Así que yo le dije que me parecía muy beneficioso que explicasen un poco el sentido de las palabras de este sutra, por ejemplo. De tanto los budistas en general como especialmente los que pertenecemos al linaje sánscrito, que incluyen a de China, Corea, Japón, etcétera, que todos nosotros recitamos el Sutra del Corazón, que pertenece a los sutras de la perfección de la sabiduría, y es muy importante que estudiemos. El budismo del Buda tenemos que estudiarlo a través de la regeneración de la sabiduría que surge del estudio, de la reflexión y de la meditación. Si solamente nos conformamos con recitar oraciones, no cumplimos las características que debe tener un estudiante, un seguidor del Buda. Así que es muy importante que estudiéis. Aquí, en este monasterio, por ejemplo, se esfuerzan muchísimo por proveer buenos estudios, y también en Taiwán ahora están haciendo debate en los monasterios, lo están haciendo muy bien.
Y poco a poco está llegando también a la China el interés por el estudio. Tenemos algunos geshes también en China. Así que ahora, como estáis muchos mongoles reunidos de otros lugares, aprovecho para deciros que es muy importante que estudiéis bien los textos. Ahora yo, dale nada, cuando tenemos estas ocasiones, me subo a un trono muy alto, pero cuando estoy estudiando, estudio como los demás, memorizo los textos raíz y después, cuando estaba estudiando, memoricé los textos raíz y después, especialmente el Rinpoche me daba las explicaciones necesarias para comprender los textos y también debatía. Es muy importante que estudiéis todos vosotros, tanto los lamas como los monjes de a pie. Así que tenemos que memorizar los textos raíz, comprenderlos a través de comentarios y llevarlos al campo de debate. Es muy importante estudiar. Ahora, somos budistas del siglo XXI. Si lo hacemos bien, como hemos dicho antes, podemos ser seguidores inteligentes. Y si lo hacemos de esa manera, el budismo mejorará y se extenderá. Y si lo acompañamos esto siempre con el linaje sánscrito, en las enseñanzas del Buda y en especial en las enseñanzas sobre psicología y sobre lógica que provienen de este linaje sánscrito, van a poder ser de beneficio para muchas personas en este mundo. Así que ahora quería deciros, especialmente a los de Mongolia, que estudiéis mucho. ¿Me habéis entendido? Aquí habéis venido desde Mongolia a esta tierra, la India, para estudiar. Pues, vosotros a lo mejor recordáis mucho la comida rica que tenéis en Mongolia, que coméis mucha carne. Y habéis venido a la India y no para comer carne, sino para estudiar. Y si vosotros estudiáis, podéis contribuir mucho a que no decline las enseñanzas del Buda.